Bien, el informe es un informe que nosotros elaboramos, que lo presentamos en la jornada de experiencias universitarias en contexto de encierro, que se hizo la semana pasada, que nosotros es una jornada que trabajamos fundamentalmente con proyectos de extensión que vienen trabajando en cárcel. Nosotros partíamos de un balance, de un diagnóstico de que en el último tiempo la intervención de la universidad en los contextos de encierro, tanto en la cárcel como en el Centro de Responsabilidad Penal Juvenil, que son los centros de detención de menores, creció muchísimo en el tiempo. Entonces un poco el sentido de la jornada y el sentido sobre todo del informe tenía que ver con poder plasmar cuál es un poco el estado de situación respecto de la educación universitaria en los contextos de encierro, y tenía como de alguna forma dos grandes objetivos. Por un lado, intentar relevar cualitativamente cómo era esa intervención, cuáles eran los desafíos, cuáles eran los dispositivos en los que intervenía la universidad, desde las distintas experiencias que tienen que ver no solamente con la extensión, sino también con las carreras de grado, que es un poco como el centro de la intervención, el eje de la intervención, pero también con diplomaturas universitarias y concursos universitarios de oficios, que son dos dispositivos que en los últimos años crecieron mucho en la intervención. Entonces un primer objetivo tenía que ver con relevar cualitativamente cómo era esa intervención, cuáles eran los desafíos, las principales problemáticas que tenía, y por otro lado poder entregar un estado de situación también en términos cuantitativos respecto de cuánto era el impacto de la intervención, en términos no solamente de los destinatarios y las destinatarias de las propuestas en las unidades o los centros de responsabilidad penal juvenil, sino también de los equipos docentes, de los equipos de trabajo de los proyectos de extensión, etc. Ahí un poco en términos más de lo cualitativo nos encontramos con una situación en donde de alguna forma nosotros lo que evaluamos es que hay un estado de situación en donde ya algunas problemáticas que tenían que ver con dificultades en el acceso a los espacios de trabajo, dificultades en el vínculo con el servicio, etcétera, que tenían más que ver con problemas viejos, ya no están tan presentes, ya son otros problemas que de alguna forma son problemas, si se quiere, de crecimiento, que tienen más que ver con cómo poder sostener las intervenciones que hacemos, los espacios en los que desarrollamos las actividades en las unidades o en los centros de responsabilidad penal juvenil, es decir, tienen que ver con problemáticas que empiezan a aparecer cuando la intervención en los contextos de encierros crece. Y en términos cuantitativos nos encontramos también un poco reflejado ese crecimiento de la intervención de la universidad, con propuestas heterogéneas que van hacia distintos públicos, es decir, carreras de grado que puede cursar cualquier persona, diplomaturas que tienen que ver con intervenciones que alcanzan a la totalidad de la población, porque la puede hacer cualquier persona que tenga intenciones de hacerlo. Lo mismo sucede con la extensión, y una propuesta de oficios que tiene más que ver fundamentalmente con personas que están cerquita de irse en libertad, que pasan por un trayecto de formación, pero que están sobre todo pensando en la salida en libertad. Entonces, un poco en términos generales lo que vemos es que hay un crecimiento muy sostenido de la universidad hacia distintos objetivos, hacia distintos públicos, con distintos también actores con los que trabajamos para llevar a cabo esas propuestas, y los problemas que empiezan a aparecer, los desafíos que tenemos, tienen que ver con cómo trabajar con esa masificación de la intervención, que es un poco como de alguna forma como el diagnóstico general que hacemos respecto de la jornada y del informe.